Muy buenas tardes para todos. Es para mí un gusto muy grande poder estar en este espacio, no solamente aquí en Chile y en Santiago de Chile, sino aquí en la casa de este proyecto que es tan importante como es Universitas Nueva Civilización. Los 3 últimos días hemos estado compartiendo con colegas de otras disciplinas, de otros países. Hemos tenido discusiones muy amplias, muy intensas, muy sugestivas en torno a temas que giran en torno a la ética. Y por qué la ética es hoy tan importante. Y en estas mismas conferencias que hemos tenido desde hace 3 días, nos han invitado a pensar desde un nivel muy, digamos, en su principio muy abstracto, en esta relación entre ética y ciencia, los desafíos que se presentan, y poco a poco hemos ido mirando los enfoques que es posible discernir y los caminos y avenidas que es necesario indagar para tener una visión clara, en la medida de lo posible, de todos los desafíos éticos que estamos emprendiendo y tratando de afrontar y tratando de encontrar respuestas para estos desafíos. Antes de empezar mi presentación, yo quisiera hacer un breve comentario sobre el afiche de este evento. Y a mí me parece que el concepto central que hay en el afiche, yo no sé si el diseñador lo pensó de esa manera, es el hombre en la cuerda floja. Y creo que estamos ahí, en la cuerda floja, en múltiples niveles. Y la invitación a este seminario es justamente tratar de pensar cómo encontrar espacios en donde la cuerda floja no represente tantos riesgos en el nivel individual, por una parte, pero también en el nivel colectivo, en el nivel social, en el nivel planetario, si lo podemos decir así. Y con este comentario, entonces, quiero empezar mi presentación. Bueno, yo trataré en los próximos 40 minutos de plantear algunas de las ideas que he planteado en el artículo que aparece en el libro. Y el tema general que anima mi reflexión es sobre la articulación y la vinculación posible entre éticas y políticas públicas. Cuando estaba tratando de hacer una reflexión sobre este tema, dije, qué desafío tan grande, ¿no? Porque los dos términos que dan título a esta presentación, en ciertos espacios y en ciertos contextos se encuentran en las antípodas teóricas, pero especialmente en las antípodas prácticas, en lo que tiene que ver con la acción. Y cuando digo esto, estoy pensando en la cantidad de personas que en oficinas públicas tienen que resolver problemas concretos sobre cómo disponer de los muchos o pocos presupuestos que tienen para atender las necesidades de la sociedad. Y yo me hacía la pregunta, ¿y qué tanto estas personas se hacen la pregunta, bueno, qué tan ético estoy siendo o qué desafíos éticos estoy enfrentando o cómo existe en el marco de un pensamiento que a veces puede ser muy tecnocrático, un espacio, una cabida para establecer este tipo de articulación? La pregunta que quiero proponerles, y ustedes se van a dar cuenta que más que enunciados y posturas y tal, lo que quiero proponer es problematizar este tema por la vía de enunciados de preguntas que inviten a una mayor reflexión. Es así como yo lo veo. Esta es la posibilidad de pensar en agendas de reflexión y de investigación en torno a este tema. La pregunta general que anima mi reflexión es ¿por qué es necesario interrogarse sobre la vinculación cada vez más necesaria entre éticas y políticas públicas? Y creo que la pregunta es muy importante, porque si uno va a dedicar tiempo, va a dedicar energía y va a tratar de encontrar respuestas, tiene que estar seguro de que la pregunta tiene un nivel de relevancia. Y la pregunta es ¿relevancia para quién? Y en ese sentido, justificar todo el esfuerzo en torno a esa pregunta. Para mí, avanzar en esta pregunta implica un desafío. Y creo que es un desafío que todos, de una manera u otra, podemos compartir. La manera como yo quisiera abordarlo en esta oportunidad es explorando algunas de las dimensiones éticas ligadas a la naturaleza, al propósito y a la razón de ser de las políticas públicas. Ni el tiempo ni el espacio de pronto me dan toda la oportunidad para hacer la reflexión sobre estos términos, la naturaleza, el propósito y la razón de ser de las políticas públicas, que en sí mismos ya son desafiantes y ameritan una reflexión por sí mismos. Pero asumamos desde una perspectiva muy amplia y muy general que en el ámbito general de las políticas públicas que pasaré a describir más adelante,
es necesario explorar estas dimensiones éticas. Quiero proponer como algunos aspectos para la reflexión los siguientes 5 puntos. Quiero primero compartir con ustedes un primer contexto que permita darle cabida y justificación, relevancia y pertinencia a esta pregunta. Y después de hacer esto, quiero mostrarles por lo menos 2 caminos que yo he emprendido en esta reflexión que tienen que ver con la vía del ejemplo. Quiero mostrarles 2 ejemplos en los cuales me interrogo sobre cómo en la política pública hay conceptos implícitos o explícitos de sociedad y de bienestar, y que estos conceptos y estos enunciados implícitos o explícitos están permeados de valores y de opciones éticas y morales. Una vez planteado este punto, quiero mostrar cómo el reconocimiento de estos diversos matices en estas concepciones permiten identificar niveles de decisión. Y cuando planteamos niveles de decisión, quiere decir que estamos planteando espacios en donde es necesario elegir. Y la pregunta que se impone entonces es ¿con cuáles criterios elegimos? Y desde la perspectiva de la ética, lo que quiero plantear entonces es que existen prioridades que están acompañadas por escalas de valores que animan las decisiones. Que sean buenas o que sean malas es otro asunto. Yo lo que quiero problematizar es cómo en esta dimensión de la política pública surgen y aparecen estos dilemas o estos espacios de los dilemas que confronta no solamente quien diseña política pública, quien la implementa, quien la evalúa, sino sobre todo quienes son beneficiarios, o ¿qué será lo contrario de beneficiarios? Maleficiarios, yo no sé cómo es cierto, de estas mismas políticas, porque ambos existen. Por eso presentaré, digamos, algunos niveles de decisión. Y también quiero compartir con ustedes algunos de los mecanismos que intervienen en la definición de agendas para las políticas públicas, y cómo estos mismos mecanismos de definición de agendas en las políticas públicas implican también escalas de valores y prioridades, y eso nos conduce al tema de la ética. Finalmente, quiero cerrar mi reflexión haciendo un llamado a la urgencia y a la necesidad de una perspectiva ética en las políticas públicas que exigen, digamos, romper esquemas y barreras que de repente son, digamos, están ahí instalados y que es necesario remover. Bueno, ¿cómo veo yo el tema de un contexto para la vinculación entre ética y políticas públicas? Bueno, fíjense ustedes que a veces uno puede pensar que las políticas públicas es algo que hacen los funcionarios del Estado en edificios que están muy cerca de nuestro vivir cotidiano. Pero por diferentes razones, y más allá de nuestra calidad de ciudadanos, beneficiarios o maleficiarios de estas políticas públicas, hay algunos aspectos de contexto que hacen que el tema de la formulación de las políticas públicas y de su impacto en la sociedad trascienda los límites de los edificios públicos. Por ejemplo, tenemos todo el tema de los avances tecnológicos, en particular el tema de los avances en la informática, en las comunicaciones, en, digamos, todos estos elementos que hacen que la información fluya. Los periodistas informan, la gente escucha radio, ve televisión, ve por el televisor, por el internet, lo que sea, entendiendo o sin entender cuáles son las decisiones del gobierno, y de una manera u otra, y dependiendo de los temas, la gente se siente afectada o no con ciertas actitudes, unas veces de resignación, otra decisión que nos afecta, otras veces con algo de esperanza, ay, ojalá que esta vez sí vamos a mejorar, otras simplemente con frustración y decepción, otra vez una medida que nos afecta de manera significativa. Estos avances tecnológicos hacen entonces que el tema trascienda. El otro punto que bordea, que establece un contexto para esta vinculación, es cómo las decisiones en las políticas públicas están cada vez más expuestas, o yo no sé si cada vez es adecuado decirlo, o por lo menos somos más conscientes cada vez de presiones económicas y políticas que rodean a las decisiones. Hay grupos de presión, hay mecanismos de presión que inciden de una manera u otra en estas decisiones. Están las fuerzas culturales y sociales también. Por ejemplo, hace
digamos, en la década del 80 en mi país era impensable pensar que hubiera un grupo de comunidades afrodescendientes haciendo presión por una ley que defendiera los derechos de los afrodescendientes. No lo había por la sencilla razón de que no tenían los mecanismos de ser visibilizados en el contexto de la sociedad. Solamente después de la Constitución, la nueva Constitución del 91, en donde en Colombia, mi país, se reconoce que Colombia es un país multiétnico y pluricultural, y se reconoce cuál es la multietnia, entonces empiezan a aparecer las reivindicaciones de los grupos considerados minoritarios. Hacen presión, hacen parte de un movimiento que incide sobre las políticas públicas. Otro punto que no podemos negar es que en el contexto de las políticas públicas hay intereses, hay conflictos, hay enfrentamientos de intereses contrarios y a veces aparentemente irreconciliables. Uno de esos conflictos tiene que ver con la maximización de la utilidad y la ganancia frente a la preservación de ecosistemas o de los hábitats humanos y naturales. Antes de venir, por ejemplo, escuché en ciertas noticias, hay una represa en Medellín, Hidroituango, que está causando un impacto ecológico, ambiental y social absolutamente pavoroso. Más allá de pensar en los intereses económicos, el tema se plantea, bueno, ¿qué pretende esta represa en términos de generar más energía eléctrica para determinados espacios, determinadas regiones en la región? Y cómo ese mecanismo de brindar un servicio se opone, digamos, a formas de vida tradicionales, a poblaciones, aldeas, a actividades económicas que han estado allí por mucho tiempo. Es un dilema, ¿no? ¿Quién tomó la decisión para hacer la represa ahí? Yo creo que él tenía un dilema. Y los que participaron en la toma de decisiones tenían un dilema. ¿Por qué vías y bajo cuáles criterios lo asumieron? Ya mencioné el tema de la mayor circulación de información. Hay un mayor número de personas que se enteran de estos asuntos y se constituyen en grupos de interés. Y todo eso resulta en algo que yo llamo la presentación en sociedad de algunos desafíos, de los desafíos éticos. Y mi punto es que hay algunos desafíos éticos en el mundo contemporáneo que tienen mayor presentación en sociedad que otros, porque son más mediáticos, porque aparecen más en los medios masivos de comunicación, porque son más susceptibles de ser cooptados por organismos de poder. Y por eso algunos de estos desafíos son más visibles que otros, pero eso no quiere decir que los desafíos menos visibles no existan. Entonces, al interior de los mismos desafíos éticos que se enfrentan, hay, digamos, estas tensiones, estos dilemas que aparecen. ¿Cuáles son las implicaciones, entonces, de este contexto muy general que he planteado aquí rápidamente sobre las políticas públicas y su articulación con la ética? Bueno, las implicaciones es que, en general, las políticas públicas se deben, o quienes están en el ámbito de las políticas públicas, y más adelante me referiría a quiénes son los actores, toman decisiones, por su naturaleza, tienen que tomar decisiones en vía de buscar soluciones a problemas. Esto implica que tengan que elegir entre alternativas posibles. Y uno tiene que pensar entonces, bueno, ¿cuál es el tipo de alternativas posibles? Yo pude por lo menos pensar en estas. Continuar una determinada investigación científica o detenerla antes de lograr los resultados, por las implicaciones. O realizar un determinado experimento o no realizarlo, que está en juego. Ejecutar o no una cierta inversión a sabiendas de las consecuencias positivas por su rendimiento financiero, pero con cuáles efectos negativos para otros aspectos. El otro asunto es que elegir se impone como máxima de acción. Es decir, no hay manera de eludir esta circunstancia. En el ámbito de las políticas públicas hay que elegir. No se puede quedar paralizado todo. Entonces, la pregunta que uno puede plantearse es ¿en qué contexto se elige o en qué contexto se toma esta decisión? ¿Y cuáles son las voces o la voz que triunfa en estos campos de decisión? Y al plantear el tema de cuáles son las voces que triunfan, pues implícitas están cuáles son las decisiones, cuáles son las voces que se dejan escuchar
o las que se pueden escuchar, o las que elevan suficientemente la voz para ser escuchadas, y cuáles no. Porque hay aquellas que definitivamente no tienen chance, tampoco se dejan escuchar, no se pueden escuchar. Planteadas estas ideas, entonces uno puede preguntarse cuáles son los espacios de articulación entre la ética y las políticas públicas. Creo que de lo anterior uno empieza a tener la intuición de que hay varios espacios donde se puede articular ética y políticas públicas. Yo he identificado, digamos, un par de aspectos que quisiera compartir con ustedes. Primero es considerar que las políticas públicas son una respuesta y a la vez un mecanismo de defensa, digamos, esta articulación entre ética y políticas públicas, son una respuesta y a la vez un mecanismo de defensa a los múltiples casos de corrupción en las esferas del Estado. Y ese es el problema que se plantea con mayor frecuencia, ¿no? La corrupción del Estado, en la asignación de los contratos, tanta corrupción aquí, las comisiones allá, los recursos que se desvían. Bueno, ese es un campo, digamos, que no tiene mayor discusión, en donde una conducta ética debería intervenir. El tema no es menor en una región como América del Sur. Si uno mira los indicadores de transparencia y de corrupción, por ejemplo, en América del Sur, ustedes están aquí muy felices en Chile, con excepción de Chile y Uruguay. Con excepción de estos dos países, todos los otros países de América Latina están en los rankings más elevados de corrupción o en los rankings más abajo en el tema de transparencia. El tema de la corrupción y de la transparencia es un tema crítico en América del Sur. Y digo América del Sur porque es donde, digamos, he centrado mi reflexión. Solamente para dar un pequeño detalle que no me dejó de sorprender, el país, según estos rankings, que uno puede criticar o no, pero por lo menos dan una pista, el país más corrupto en América Latina es Venezuela. Es Venezuela. Es tremendo. Colombia, Ecuador, Perú se aproximan en estos niveles. En ese sentido, uno puede decir, bueno, un imperativo moral y ético al promover la correcta destinación de los recursos para el logro del bien común es un espacio privilegiado para la ética y las políticas públicas. El punto es, ¿ese es el único espacio o existen otros? Y mi punto es que existen otros. Existen otros que pueden llevar este debate o esta problemática, esta reflexión entre la articulación entre ética y políticas públicas a un nivel mucho más amplio y mucho más abarcador, a pesar de que tienen mucha menos resonancia mediática, no por ello son más importantes y cruciales. Y quiero plantear entonces algunas de estas ideas. Cuando por la naturaleza misma de las políticas públicas que implican atacar problemas que una sociedad o un colectivo tiene, existe un dilema ético implícito a la hora de seleccionar los problemas por resolver. Si estamos en una sociedad, si estamos en una comunidad, si estamos en un estado cualquiera, la gama de problemas que tiene o que hay que atender es de tal magnitud que usted se ve confrontado a decir, bueno, ¿cuál de todos estos problemas voy a resolver? Y ese es un dilema. Eso es, voy a poner un ejemplo un poquito exagerado, pero es como cuando usted tiene dos hijos enfermos y usted los quiere ambos, los necesita atender y están enfermos y usted tiene medicamentos solamente para uno. Y entonces, ¿a cuál le doy el medicamento que tengo? ¿Al uno o al otro? Es un dilema terrible. Bueno, ese es el tipo de dilema que yo creo que está presente también en muchos espacios de las políticas públicas. Pero ese es apenas un nivel. Porque una vez que usted trata de resolver este primer dilema, que es ¿cuál de todos estos múltiples problemas quiero atacar? Y tomo una decisión, después, una vez identificado este problema, usted tiene otro problema que implica más dilemas. Atacar un problema determinado en educación, en salud, en vivienda, en recreación, en cultura, en atención a grupos vulnerables, cualquiera, lo que sea que entendamos por grupos vulnerables, implica elegir a su vez un curso de acción. Y para estos problemas no hay una única respuesta. Es decir, hay múltiples cursos de acción. Hago A, hago B o hago C, y ahí una vez más tiene que elegir.
y la pregunta es, ¿cuáles son los criterios que animan esta decisión? En ese sentido, un tercer punto es que tenemos la circunstancia de tener que identificar factores que moderan también intereses opuestos. En muchos contextos de literatura del desarrollo, siempre, en algunas ocasiones, yo leo esta frase con cierta frecuencia. En los procesos de desarrollo hay ganadores y perdedores. No se le puede dar gusto a todo el mundo. Hay ganadores y perdedores. Y el punto es, ¿quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores? ¿Y por qué los perdedores son perdedores? ¿Y por qué los ganadores son ganadores? Y lo que encontramos con mucha frecuencia es que hay todo el tejemaneje del poder detrás, que no necesariamente favorece a los que más necesitan, pero a los que son más fuertes, tienen más músculo y se pueden mover allí. El dilema entonces que nos lleva a las políticas públicas es qué incluimos y qué excluimos. ¿Quiénes son los actores públicos o privados que intervienen? ¿Cuáles son los actores individuales o colectivos que intervienen? No sé si soy clara en transmitir el mensaje, pero lo que quiero plantear es que el problema de la ética en las políticas públicas no se reduce a un tema de corrupción, se reduce a un tema de elección permanente, de elecciones que inciden sobre millones de personas y su calidad de vida y sus condiciones de posibilidad en tanto que seres humanos. Y hay conjuntos de personas que toman decisiones. Y la pregunta que gravita y empieza, espero que gravite aquí fuertemente, es ¿cuáles son los criterios con los cuales se toman decisiones en cada uno de estos múltiples dimensiones? Eso es lo que yo llamo el desafío de los desafíos. El desafío de los desafíos en la articulación en la ética, entre la ética y las políticas públicas. Y para mí ese desafío se condensa en este enunciado que planteo aquí. Se condensa en promover un diálogo que involucre de manera enriquecedora y fructífera tanto a los expertos en el diseño de las políticas públicas que, bueno, con contadas excepciones, si ustedes conocen las excepciones me las cuentan, son básicamente tecnócratas, y uso esa palabra o esa expresión con todo el peso que ella implica en ciertos espacios, que definen problemas vía marcos lógicos con la racionalidad del costo y el beneficio, qué hacer de más con lo menos que tenemos, inspirados también por qué tantos rendimientos políticos pueden tener. Por eso, entonces, da mucho más resultado cuántos pupitres compramos para tantas escuelas o cuántas escuelas más construimos, que invirtamos este dinero en la calidad de la educación de estos estudiantes vía la más formación, vía el elevamiento de la autoestima de los profesores que van a los espacios de educación. ¿Qué se ve? Uno puede contar 1, 2, 3, 4, 5 pupitres, pero ¿cómo cuenta usted el elevamiento de la autoestima en los profesores? Es mucho más difícil de aprender, en cierta manera. Entonces, el desafío de los desafíos es cómo establecemos un diálogo fructífero entre estos expertos que diseñan políticas públicas y que se desenvuelven en el campo de la filosofía moral y de la ética, como, en un sentido más amplio, a la ciudadanía que vive y sufre en carne propia las incidencias de tales políticas. Yo no sé cómo sea la situación en Chile, pero cuando yo pienso en Colombia y en otros países de América Latina, pareciera un diálogo imposible a la hora de definir y de tomar decisiones y de construir, identificar los problemas. Los que formulan las políticas, los filósofos, la ciudadanía, dialoguemos de manera fructífera y veamos cómo resolver estos problemas. Yo no sé cómo podemos resolver ese dilema de dilemas, pero sí creo que hay algunas condiciones que son básicas y necesarias. Uno es lograr acuerdos mínimos en algunos términos, lograr también identificar los campos disciplinares de origen dentro de los cuales la ética y la política pública se inscriben. No podemos perder de vista, yo sé que hay una enorme complejidad en torno a las definiciones de ética, hemos estado aquí discutiendo, dialogando sobre ese tema. Yo voy a tratar de proponer este enunciado muy sencillo, de pronto no es el mejor, el más abarcador, pero ese nos ayuda a captar la idea. La ética se desprende como campo de conocimiento y de la reflexión de la filosofía.
y alude a la disciplina que se preocupa de lo que es moralmente bueno, malo, correcto o incorrecto. Alguien decía, el estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Otros la definen como todo sistema o teoría de valores o principios morales. Aceptemos estas definiciones en aras de la discusión. Las políticas públicas se inscriben dentro del campo disciplinar de la administración pública y entendemos entonces a las políticas públicas como la respuesta que el Estado, y ahora tendremos que decir el Estado o sus intermediarios o sus terceras personas en los que se delega la función del Estado, provee frente a las demandas de la sociedad, demandas, necesidades. Leí con mucha emoción una posibilidad de esta confluencia entre disciplinas en un texto de Kraft, Michael y Furlock del 2006, en donde dicen las políticas públicas reflejan no solo los valores más importantes de una sociedad, sino también el conflicto entre los valores. Las políticas dejan de manifiesto a cuál de los muchos diferentes valores se le asigna la más alta prioridad en una determinada decisión. Me parecía una cita absolutamente extraordinaria para poner de presente, digamos, esa vinculación, esa articulación necesaria entre ética y políticas públicas. Ahora bien, uno cómo puede pensar no solamente de manera teórica, sino de manera práctica y aplicada. Pensar cuáles son esos espacios de intersección posibles. Yo identifiqué estos. Pueden haber otros, pero por lo menos he avanzado en estos dos. Uno es que los valores inciden en la determinación de las elecciones. Eso es válido en cualquier espacio, digamos, de ética. En elecciones, en decisiones y en acciones que se traducen en patrones de conducta. Y el otro, que es central a las políticas públicas, es que el logro de un ideal respecto al buen vivir y al bien común. Y es aquí donde quiero empezar entonces a plantear algunos de los ejemplos donde se puede ver estos espacios de intersección. Aquí yo creo que esta es la gran pregunta que se plantean las políticas públicas. ¿Qué se considera el buen vivir? O para el caso, el mal vivir de muchos y cómo este se traduce en la realidad dolorosamente cotidiana de mucha gente, porque eso es ahí donde queremos incidir. ¿Qué hay al interior de esta problemática? He planteado entonces, y para que sigamos, digamos, como el hilo del argumento que quiero presentar, una articulación posible es el que tiene que ver con la corrupción, otro es el que tiene que ver con decidir qué problemas queremos atacar, ¿cierto?, o resolver y con cuáles cursos de acción, pero también podemos mirar algunos otros aspectos al interior de esas problemáticas mismas. Menos visibles, menos susceptibles de ser visibilizados por ser justamente más sutiles y complejos. Una elección o elecciones respecto a los valores que privilegia y en consecuencia aquellos que no privilegia. Es decir, cada vez que tomamos una decisión privilegiando un valor, hay otros que quedan de alguna manera subordinados. Y eso está presente en algunos casos que podemos mirar aquí en la política pública. El otro tema es el que tiene que ver con el ejercicio de la libertad, que subyace a la posibilidad de la elección. Estoy pensando evidentemente en sociedades con algún nivel de democracia. Creo que estamos instalados ahí. Y como consecuencia a la toma de decisiones obedece también a criterios que construyen escalas de prioridad. Al interior de todos esos intríngulis de la práctica de la política pública, en cualquiera sea su ámbito de acción, en bienes y servicios sociales a una comunidad, a un Estado, vamos a encontrar estos elementos. Quiero plantear dos ejemplos, solamente para hacer mi punto un poco claro y en aras de ser juiciosa con el tiempo. Dos de los ejemplos en los que me planteaba cómo se reflejan estos desafíos éticos en las políticas públicas, los encontré al examinar, o cuando me planteé como punto de partida, examinar las bases
y fundamentos para el diseño de políticas públicas nacionales. Esto se refleja en ese documento que todos los países tienen, que se llama su Plan Nacional de Desarrollo, que está presente, digamos, en todos los países. El segundo ejemplo tiene que ver con el tema de gran interés hoy en día, que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la propuesta de una agenda de desarrollo para después del 2015. En ambos ejemplos quiero mostrar que se presentan elecciones de valores, selecciones de problemas y cursos de acción. ¿Por qué estos y por qué no otros? Vamos a ver si los alcanzo a presentar ambos. Muy brevemente, el ejemplo 1 sobre los planes nacionales de desarrollo. Cuando escribí este documento, tomé los planes de desarrollo en vigencia actualmente en los países latinoamericanos y encontré, por ejemplo, que entre los valores mencionados se encuentran dignidad, soberanía, bienestar en el vivir bien en el caso boliviano, buen vivir en el caso ecuatoriano, democracia, prosperidad, diversidad, alegría y perspectiva de futuro. Estos son términos que se encuentran en los enunciados de apertura de los planes de desarrollo. Y es sorprendente ver que están llenos, están construidos en torno a valores que animan políticas. Yo no sé qué pase después, como discutíamos aquí en algún momento, con la coherencia y la consistencia en las acciones que establecen estos valores, pero eso mismo ya es un desafío ético en el contexto de las políticas públicas. ¿Cómo asegurar que esta cuestión se realice? Miren, por ejemplo, en el caso de Bolivia o en el caso de Ecuador, la invocación a la dignidad, la soberanía, la multiculturalidad y lo megadiverso en el caso de Bolivia y Perú, por ejemplo, encierran la reivindicación de identidades culturales subyugadas, no plenamente reconocidas o al menos no equiparadas en estatutos de igualdad, como puede ser el caso de otros pueblos, de los pueblos indígenas. Y estos planes de desarrollo empujan entonces en esta dirección. Ahí hay una opción. ¿En detrimento de cuáles otras? Esa es una pregunta que queda pendiente, pero esta es una opción que es muy importante. En el caso colombiano, por ejemplo, el plan de desarrollo que tenemos actualmente tiene como lema la prosperidad para todos. Y no deja de resultar irónico un poquito, ¿cierto? En la medida que Colombia es uno de los países con los mayores niveles de desigualdad, no solamente en América Latina, sino todo el mundo. Creo que es el séptimo país en todo el mundo en niveles de desigualdad. Por coeficiente de Gini, por lo menos. Miré el programa de Chile y es interesante ver cómo Chile enuncia su plan de gobierno en términos de valores que perfilan una forma de sociedad en la cual se reivindica la familia como núcleo central de la sociedad y a la mujer como jugando un factor, un papel importante en ello. Pues estos son valores que animan acciones determinadas. ¿Qué dinámicas y qué mecanismos intervienen en esas elecciones? Es indudable que a todos les subyace una construcción de consensos que se establecen en intrincados contextos políticos, es decir, en contextos de poder, en donde resultan en el camino ganadores y perdedores. Y esto en sí mismo plantea, digamos, problemas de orden ético. Quiero mostrarles ahora, no voy a alcanzar a desarrollar mucho cada uno de los ejemplos, pero quiero mostrarles ahora el caso de los objetivos de desarrollo del milenio. Aquí el dilema tiene que ver con tomar decisiones respecto a los problemas que se eligen tratar y cómo resolverlos. Miremos brevemente la lista de los 8 objetivos de desarrollo del milenio. Y rápidamente, y casi me haría un poquito cortar la cabeza si les pregunto cuál es el objetivo con el que están más familiarizados y cuál es con el que menos están familiarizados, y creo que todo el mundo coincide en que todos sabemos muy bien cuál es el primero. ¿Cuál es el octavo? Eso es algo que está por verse. Erradicar la pobreza es la prioridad número 1, ese se ha promovido en todas partes. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo, eso es otro asunto. La pregunta es ¿por qué estos problemas y por qué no otros? ¿Por qué enumerar como el primero la erradicación de la pobreza y el hambre y no, por ejemplo, erradicar la desigualdad? ¿Por qué? ¿Será que está en riesgo algo más que
que no queremos tocar cuando queremos corregir el tema de la desigualdad y que no se está tanto en riesgo cuando se corrige la pobreza. No quiero decir que un problema sea menos importante que otro, pero el tema es que aquí hay elecciones y esas elecciones tienen consecuencias. Y eso es mi siguiente punto, que las decisiones sobre estas elecciones tienen consecuencias, y es consecuencias sobre una cantidad de personas. Aquí, como en otros casos, lo que se prioriza contribuye a ser invisible o a marginar otros fenómenos. Se ha visibilizado el tema de la pobreza y eso está muy bien, pero ¿qué ha pasado con el tema de la desigualdad? No en vano, la nueva agenda del desarrollo post-2015, en el centro está el tema de la inclusión social y de la desigualdad. Y uno se puede hacer la pregunta, ¿y es que antes no había desigualdad o exclusión social o cómo era el tema? Se me está acabando el tiempo, entonces solamente quiero plantear la siguiente idea. De todas las alternativas posibles con las cuales se puede atacar estas circunstancias, también es necesario tomar decisiones. Y los objetivos del desarrollo del milenio, no sé si se alcanza a ver, plantean estos cursos de acción posible. Fíjense ustedes que el primer objetivo, que es erradicar la pobreza extrema, tiene como metas la A, la B y la C. Básicamente esas metas tienen como implícito, como un supuesto, el tema de cómo se define la pobreza, que es básicamente por ingreso. Y esa es una decisión teórica que tiene consecuencias y que tiene implicaciones. Fíjense ustedes la elaboración de metas en el objetivo 8, fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Cuando yo miraba esta y miraba cómo se definen las metas, la primera pregunta que me surge es, ¿qué es una alianza? ¿Cierto? Alianza es un acuerdo o pacto para concurrir a un mismo fin. Y si ustedes miran en qué términos están planteados la alianza para el desarrollo, aquí la alianza se plantea entre los que están desarrollados y los que no lo están, entre los que están en una posición, en cierta manera, en un campo de posibilidad, contra quienes no lo están. No quiere decir que eso sea malo per se, sino que es una noción muy particular de alianza. No es una alianza entre simétricos de alguna manera, es una alianza entre simétricos. Entonces uno no deja de preguntarse, bueno, ¿qué fines se comparten? ¿Qué fines se comparten en esa alianza plantadas en esos términos? Y muchas preguntas quedan abiertas. Estamos en Chile y quiero entonces hacer referencia a su poeta, que es nuestro poeta. Neruda, en uno de sus poemas, dice: eres libre de tomar las opciones que quieras, pero eres prisionero de sus consecuencias. Y aquí hay un asunto, entonces, que nos pone a pensar que las decisiones que se toman en el campo de un orden de prioridades tienen consecuencias. Y por eso no es un tema menor a la hora de plantearse y a la hora de reflexionar estos temas entre la necesaria articulación entre ética y políticas públicas. Muchas otras preguntas se pueden plantear, muchos otros ángulos y aristas del tema se pueden considerar. Se me acabó el tiempo, pero la agenda sigue abierta para que todos la exploremos. Muchas gracias. En el tiempo, entonces tenemos, como está previsto, unos 20 a 25 minutos para preguntas, intervenciones, comentarios. Hay una de las cosas que me interesaría saber si has trabajado en tu investigación en frente a las políticas públicas en referencia a lo que hoy en día significa para los países, para los estados-nación, el aplicar políticas públicas que están supeditadas a tratados internacionales, a financiamientos internacionales, a alineamientos internacionales que están sobre los países. ¿Cómo se trabaja esa parte? Bueno, ahí hay también desafíos. Bueno, primero una pequeña nota, digamos, para poder responder mejor.
En mi presentación he hecho referencia en un sentido muy amplio y general a las políticas públicas. Mi campo, digamos, de más experticia, si podemos decirlo así, es el ámbito de las políticas sociales. Y entonces aquí también hay todo un dilema y un debate que no vamos a discutir ahora, es cuál es, si las políticas sociales no son parte de las políticas económicas o las políticas económicas no son parte de las políticas sociales. Eso es también algo por resolver. Pero mi impresión de lo que yo he examinado es que las políticas sociales, entendidas como aquellas acciones del Estado tendientes a proveer bienes y servicios sociales para la población, educación, salud, recreación, cultura, vivienda, seguridad, un medio ambiente sano, ¿cierto? Esas están supeditadas al éxito de las políticas económicas. Eso es lo que una revisión a los textos y a los documentos con los que yo he trabajado, por lo menos para el caso colombiano, es absolutamente claro y evidente. Es un primer punto en esa dirección. Ahora, este punto es muy importante para poder responder su pregunta, porque las políticas económicas pues también están orientadas desde ciertos centros y ámbitos de poder que de alguna manera contribuyen a determinar, bueno, cuáles deben ser los planteamientos de orden macroeconómico que deben fijar una nación. Entonces, ese es un hecho, o sea, yo lo veo como un hecho, y sobre ese hecho creo que hay muy poco margen de maniobra en ciertos países, aunque en otros sí, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Ecuador, uno dice, bueno, demos el grito de la independencia y movamos. A otros países como Colombia, que definitivamente no da ningún grito de independencia y sigue, digamos, en la lógica. Pero entonces la pregunta que yo me hago, bueno, y en ese campo de posibilidad, ¿qué hay? ¿Hay margen de acción o no hay margen de acción? Una manera de examinar el problema que yo me he planteado es mirar, bueno, cómo desde las políticas nacionales que dictan la pauta general, de alguna manera como descienden las orientaciones generales a los niveles subnacionales. Y la pregunta que yo me hago en los ámbitos locales, por ejemplo, a nivel de municipios, a nivel de pueblos, a nivel de ciudades, ¿qué pasa? Porque estas mismas preguntas que yo me he planteado, digamos, en ese sentido muy amplio y general, en relación con las políticas públicas, lo mismo se lo puede plantear uno a nivel de un municipio. Y ahí uno encuentra desafíos que son tan o más importantes y relanzan la pregunta a otros campos de acción que pueden tener, digamos, posibilidad. Por ejemplo, no es lo mismo las políticas sociales en una ciudad capital como Santiago o como Bogotá, a implementar políticas sociales en municipios pequeños, en donde ni los alcaldes ni los equipos técnicos tienen capacitación, ¿no es verdad? ¿Qué margen de acción hay? Uno diría, uy, no, ahí la cosa está como más complicada, pero por otra parte, en cierto nivel hay campos de oportunidad, porque de pronto hay voces que se pueden escuchar más, de pronto hay esquemas de asimetrías de poder que de repente se pueden recomponer de alguna manera y dar más campos de acción. Como le digo, esos son temas que están por explorar. Esa es mi agenda de investigación actual y espero, bueno, encontrar algún tipo de respuestas, pero yo veo campos de posibilidad en ese nivel. La interrogante que me quedó fue si es posible que pueda haber una base ética en las políticas públicas. Más bien, ¿cuál sería la posibilidad de que la ética tenga injerencia en las políticas públicas, dada la frialdad de los mecanismos económicos que operan? A modo de ejemplo, hoy día, si yo pongo mis ahorros en el Banco Estado o en cualquier banco en Chile, recibo un 3,5% de interés anual. Si yo solicito un préstamo al mismo banco o a cualquiera de ellos, el interés va a ser entre el 30 y el 45% de interés. Es así. Entonces, es como todo frío lógico. Entonces, hay posibilidad real de que la dimensión ética tenga injerencia en las políticas públicas, y de ser así, ¿cuáles son los presupuestos éticos
que se contemplan, que se quieren integrar? Esa es una pregunta, sí, pero eso es otro programa de investigación. Y muchas gracias, es una pregunta supremamente importante. Yo quiero, digamos, responderle con una diapositiva que no alcance a pasar, pero que me parece que es también un campo de oportunidad. Y el campo de oportunidad me parece que está en lograr el tránsito entre, o la comunicación, digamos, entre barreras disciplinares. Una pregunta posible es, bueno, ¿qué tanto los técnicos y los que están tomando decisiones en el terreno de la política pública están dispuestos de ir más allá de su quehacer técnico y transitar en el enfoque, en los enfoques éticos, tomando, bueno, cursos de ética o asistiendo a seminarios como este, donde la ética, digamos, está en el centro de la cuestión? Yo creo que eso lograría de alguna manera un cierto cambio cualitativo, o por lo menos de conciencia, problematizar y gritar más fuerte, digamos, sobre el problema de la ética, mostrando las consecuencias que ella tiene sobre muchos ámbitos, aún sobre el adecuado uso de los recursos. Si ese es el interés principal, tendría muchas posibilidades. Pero por otro lado, o sea, lo que yo estoy diciendo por ese lado es, bueno, invitemos a los que hacen política pública, seduzcámoslos de alguna manera al tema de la ética y veámoslos que aún por la racionalidad económica que los pueda acompañar o lo que sea, o la racionalidad política, no sé qué, aquí hay promesas que pueden explorar y que la consecuencia sea que lleven el tema y se traduzcan en la formulación de las políticas. Pero también hay otro lado, ¿cierto? Y es invitar a los filósofos y a las personas que están en el terreno de la ética como campo disciplinar de la filosofía a transitar en el terreno de las políticas públicas y que miren este tipo de preguntas. Mire, es que los problemas que tenemos son estos. ¿De qué manera podemos encontrar respuestas a estos dilemas? ¿Con cuáles escalas de prioridades? ¿Con cuáles alternativas éticas? Y es eso, digamos, en donde yo veo que hay una necesidad de diálogo disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, en donde puedan confluir las dos vertientes de pensamiento. Y a la larga, soy optimista, eso es lo que quiero transmitir también. Uno puede encontrar soluciones cuando identifica cuáles son los problemas. En este caso, el problema es, digamos, una falta de articulación mucho más profunda que la que aparentemente aparece en la superficie entre la articulación entre ética y políticas públicas. Si identificamos el problema y nos comprometemos con él y lo asumimos, tomando acciones para desarrollarlo, es probable que circunstancias como las que usted plantea tengan algún tipo de modificación a nivel de política. Como tenemos que respetar un poco el tiempo, yo preferiría que se ajustaran un poco las intervenciones y después. Okay. Una pregunta. Da la impresión que un supuesto de tu postura y de tu presentación es que los valores morales coinciden con los valores que debiera tener la política, por lo menos. Me da la impresión, o sea, como estamos todos apuntando para lo mismo. Pienso en que si fuera así, no estoy tan seguro, o lo cuestiono si has pensado en eso, de si hay valores políticos que no necesariamente coinciden con los morales. Por ejemplo, en el caso en que un valor político podría ser, por ejemplo, el cumplir la voluntad ciudadana, ¿ya? Y resulta que las políticas públicas muchas veces seguro se encuentran con situaciones en que la voluntad ciudadana podría no ser algo bueno para la misma ciudadanía, y el encargado de esa política tiene que tomar una decisión, ¿cierto? O sea, no sé, por decirlo así, ya vamos a nacionalizar algo, ¿ya? Y tal vez un 90% de la población quiere eso, pero cualquier experto o los expertos saben que eso generaría una catástrofe económica, lo cual redundaría en un perjuicio para la persona. Entonces, seguir la voluntad ciudadana pareciera ser un valor político, pero procurar su bienestar pareciera ser un valor moral y político también. ¿Qué
¿Qué pasa con, no hay a veces, o sea, qué pasa con esa potencialidad de que hayan conflictos de tipos de valores? Esa es mi pregunta. En su pequeño libro, Fundamentos de la Metafísica de, ¿qué puede decir de la ética? Palabra alemana Sitten, que se puede traducir también costumbres o moral. Y quizás es, entre todo el libro de ética, quizás el más clásico, fue quizás de Aristóteles. Él trata de imperativos hipotéticos y categóricos. Los hipotéticos son lo que uno tiene que hacer para realizar alguna finalidad, por ejemplo, la felicidad. Pero de mayor rango en su mente son los imperativos, que hay que, imperativos categóricos, que en todo caso hay que cumplir por ser un ente racional. Y dar solamente un solo ejemplo de lo que es un deber categórico, ético, hacia los demás. Y este solo ejemplo es el deber de no entrar en un contrato sin la intención de pagar la deuda, de no contraer en deuda sin intención de pagarlo, o sea, la deuda, lo sagrado de la deuda es su único ejemplo. Pero hacia el final del libro, él comenta, todo eso ha sido en torno a deudas, pero igual yo podría haber dicho lo mismo con dos otros ejemplos. Uno, la propiedad. Respetar el derecho a propiedad. También un imperativo categórico del mismo nivel de las deudas, del deber sagrado de pagar la deuda. Y un tercero, yo podría haber dicho eso en cuanto a la libertad. Entonces quede con tres imperativos categóricos hacia los demás. Propiedad, pagar las deudas, libertad. ¿A dónde voy? Yo voy a que los técnicos, los llamados técnicos, se basan en eso. Esta estructura ético básico tiene que ver con un mundo en el cual los actores en el mercado tienen libertad para intercambiar propiedad y después tienen que cumplir los contratos asumidos, las deudas. Y con esta estructura básica ética, propio de nuestro mundo liberal occidental, se llaman técnicos. Porque ¿qué es lo que calculan? Calculan qué es lo que pasa en los mercados. Si uno dice, bueno, ¿cuál es la meta? La meta es desarrollo. ¿Cómo conseguir desarrollo? Atraer a inversionistas. ¿Cómo atraer inversionistas? Pero con ganancias. Todo eso dentro de este marco, propiedad, libertad, deudas. Así que este distingo entre técnicos y éticos es un distingo falso. Porque la base de todo lo que llamamos técnico en la ciencia económica es un postulado ético. Yo cité a Kant, pero podría haber citado a John Stuart Mill, que desde el utilitarismo sacó lo mismo. Dice Mill que hay ciertos principios éticos tan fundamentales que son inmovibles y tienen que tener fuerza de ley. Número uno, propiedad. Número dos, libertad. Así, este mundo supuestamente técnico construido con mucho, digamos, matemática, yo digo matemática intimidante, para excluir la mayoría de incluso pensar, porque no tienen un nivel matemático para leer los artículos o las revistas especializadas, descansa sobre un determinado base ética. Y sostengo también que es una base ética equivocada.
Yo quisiera simplemente hacer una pregunta porque estoy interesado. Si tú has estudiado las relaciones que hay entre la ética y las políticas públicas y has mencionado también el tema de la corrupción como una fuente de contradicción entre la ética necesaria para las políticas públicas, yo quisiera saber dos cosas, si es posible. La primera, cuando te refieres a corrupción y dices que tu país, Colombia, es uno de los países con más índice de corrupción y que Venezuela y Colombia y Ecuador y tal, de la misma manera que tú has nombrado puntualmente el índice de Gini como un factor de desigualdad, como coeficiente que mide la desigualdad, la pregunta es, ¿hay algún índice que mida sociológicamente o matemáticamente, o en fin, hay algún coeficiente que mida el índice de corrupción de un país o de una sociedad determinada y cuáles son los elementos que determinan o que configuran la afirmación de que un país es más corrupto que otro? Y cómo, y la segunda pregunta, que es la misma, pero aplicado, ¿cuáles son los fenómenos o los acontecimientos o sucesos de corrupción que se producen en los mecanismos de determinación, aplicación, implementación y evaluación de las políticas públicas? ¿No hay corrupción en el hecho de la determinación de las políticas, la implementación y la evaluación? ¿Y cuál es tu experiencia al respecto? Porque tengo la sensación de que en el territorio ese de las políticas públicas, tengo la sensación por propia experiencia en mi país de casos que he visto, ¿no? Cuando se aplica el principio de subsidiariedad y el Estado es incapaz de garantizar un compromiso en política pública, delega, subsidia en una empresa privada, etcétera, 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 y ahí ocurren muchas cosas. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto de este tema de la corrupción en las políticas públicas? Vamos a tener la última pregunta para darle después el tiempo para responder, que no es demasiado. Tengo el deber ético de distribuir el tiempo para las dos presentaciones de acuerdo a lo que está programado. Una pregunta respecto a la prioridad, digamos, de acción con respecto a la ética en las políticas públicas, poco relacionado con las mismas intervenciones que han habido ahora. Fui testigo de un acto, digamos, de un director de un banco, que se llama el Banco Ético de España, que está basado en la misma idea de un banco ético en Holanda. Y la reacción que tuvo la muchedumbre, es decir, digamos, que había todo tipo de ciudadanos, digamos, de gente, digamos, muy conocida, digamos, más que seguro alguno de ustedes estuvo presente ahí, etcétera, y vi la alegría y la juventud, etcétera, digamos, que producía ese efecto, digamos, de crear una banca ética que se basaba en la no especulación. O sea, básicamente decía que la ética, la especulación del mercado financiero, el sistema financiero, era no ético. Era un poco, digamos, entendiendo ese concepto de crecimiento, propiedad, de libertad, etcétera, digamos, claramente, digamos, es un poco más complejo que eso. Entonces, la reacción es ¿cuál prioridad será? ¿Será que será por el sector financiero, económico, una área donde uno pudiera quizás promover para que se desarrolle la ética, o será otras áreas, digamos, porque ese es el tema, viendo porque ahí está, me imagino que por el asunto de dinero había mucha gente, digamos, que estaba, pero se reían solos, digamos, y bueno, el orador era un encantador, digamos, pero esencialmente se veía que había como una suerte de esperanza y una desesperación, digamos, de que poder hacer eso, digamos, y plasmarlo. Entonces, claramente es un tema que está emergiendo en la sociedad y los pensadores también de este país. Entonces, pero ¿cuál será el área más promisoria, digamos, de trabajar? Si es que existe alguna. ¿Cuánto tiempo? 8 o 10 minutos. Ok. Bueno. 8 o 10 minutos. 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 8 o 10 minutos.
Entonces, a ver, voy a tratar de responder o de comentar a los comentarios. Sobre la pregunta de Barroso, voy a empezar por ahí, no te olvido, Pablo. Sobre la pregunta de Barroso, ahí, si el tema le interesa, el Banco Mundial ha desarrollado un indicador sobre corrupción y ese sirve para establecer el ranking. Ese, como todos los indicadores, bueno, puede tener sus problemas, pero es una guía y muestra cosas. Algunos de los componentes de ese indicador tienen que ver con qué tantos sobornos se producen en un país o qué tanto, por ejemplo, para que una persona pueda tener un contrato con el Estado, tenga que pagar una comisión, ¿cierto?, al que toma la decisión de a quién va al Estado, porque, digamos, en principio la idea es que hay licitaciones y las licitaciones son transparentes, ¿cierto?, pero esa es la teoría. La licitación en algún momento ahí se chuequea, ¿cierto?, tiene dificultades y entonces la cosa no es tan transparente. Y eso presenta muchas dificultades y esas son expresiones de corrupción. Eso se aúna también hay una entidad, creo que es de carácter privado, que se llama Transparencia Internacional, que sigue el desempeño, digamos, en términos de transparencia y de control social sobre la acción del Estado, y ellos también han construido un ranking de transparencia. En el artículo doy los links a estas dos enlaces en que se puede consultar cómo es la tendencia en el mundo, cómo es la tendencia en América Latina o en Europa o por país o por tendencias, entonces eso te puede dar una idea. El tema de la corrupción es agudo en más de múltiples formas, pero tal vez una que tiene que ver también a su vez con un tremendo problema ético, y es cómo el Estado y las estructuras del Estado se constituyen en un botín para satisfacer intereses individuales y no intereses colectivos. Y es decir, se llegan a las instancias de poder del Estado, en donde sus recursos financieros, humanos y de toda naturaleza se ponen al interés de servicios privados. Y cuando digo privados pueden ser individuales o colectivos privados. Esa es una manifestación, digamos, de este tema. Eso de alguna manera me conduce al comentario que planteaba Howard allí. Yo no estoy tan segura que sea un falso dilema el tema de la técnica y de la ética a la luz de esos tres elementos que plantea. Puede ser que sí, yo tendría que reflexionar mucho más. Pero en este momento no puedo evitar dejar de pensar lo que ha sucedido en Colombia en los últimos 10 años, que en aras del llamado a los principios de la propiedad, de la economía y tal, es obvio que se han tomado decisiones que benefician claramente económicamente a unos en detrimento de grandes poblaciones, en particular los campesinos. Es todo lo que está, y eso es lo que se ha sonado y ha visibilizado en tiempos recientes, ¿cierto?, de algo que está pasando en Colombia. Todo el tema de centrar el desarrollo de un país, como ha sido el caso de Colombia en los últimos 8 años, en el tema de la confianza inversionista y de fomentar la propiedad privada como el mecanismo para impulsar el desarrollo económico, ha tenido consecuencias graves para muchos sectores de la población. Ahora, ahí uno puede decir, bueno, pero entonces es que la práctica no se corresponde con la teoría, pero es que así es como ha sucedido, ¿no? Así es como ha sucedido. De pronto en la teoría se prefiguran ciertas cosas que pueden funcionar, pero cuando aterrizan en contextos económicos y políticos particulares asumen otras formas. Entonces, eso sería un tema para seguir explorando y agradecería mucho la referencia que usted ha planteado. Sobre la pregunta que plantea Pablo. Efectivamente, uno de los temas centrales en este tipo de problemáticas entre ética y políticas públicas tienen que ver con, bueno, las voces de quienes se escuchan, ¿no es verdad? Entonces uno dice, pero es que no todo lo que la ciudadanía dice es lo que es más conveniente. Y eso puede ser así, pero la cuestión es que en la práctica las situaciones son mucho más complicadas que el blanco y el negro, ¿cierto? ¿Escuchamos a la ciudadanía o no la escuchamos?
A mí me parece que en parte se llegan a esas dicotomías o esos blancos y negros porque no hacemos otro tipo de preguntas. ¿Por qué la ciudadanía pide tal? ¿Cierto? O por qué está el ejemplo clásico en Colombia, se plantea mucho, la comunidad pide una cancha de fútbol cuando lo que se necesita realmente es un puesto de salud o el acueducto. Y entonces un técnico dice, uy, pero ¿cómo así? ¿En cancha de fútbol? No, acueducto y tal. La comunidad está pidiendo cosas que claramente no le benefician. Pero la cuestión es que no se ha hecho la pregunta, ¿por qué la comunidad está pidiendo este tipo de cosas? ¿Qué lógica es la que hay detrás? ¿Qué tipo de problema es el que está detrás? Eso para decir que es muy problemático, justamente porque hay muchos actores que están interviniendo y cada uno, digamos, está tratando de encontrar su salida. Y mi punto, digamos, es que es hacer la cosa más problemática y es dándole salida a todas las voces que deben ser escuchadas y no solamente a unas. Tú puedes bien imaginar que detrás de esas decisiones hay concepciones de bienestar y de desarrollo. Entonces también el dilema es cuál es la mejor concepción o cuál es el mejor bienestar. Y ahí hay, digamos, toda una posibilidad de reflexión en torno a eso. Sobre la pregunta que plantea aquí Philip, ¿cuál debe ser la prioridad? Esa es una pregunta que nos debemos hacer todos y yo estoy mirando con mucha atención qué va a pasar después del 2015, que es cuando se vence, digamos, el tiempo de cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio y se está prefigurando la nueva agenda. Y la nueva agenda se está construyendo en torno a atacar la desigualdad, porque la desigualdad está absolutamente insoportable, es que es escandaloso, es como Bernardo Klinsberg dice, ¿no? Es un escándalo moral, ¿no? Que un 1% de la población tenga el 80% del ingreso digamos, en detrimento de tantas condiciones, ¿no? para la población. Porque a mí me parece, personalmente, mi opinión, es que es mucho más crítico combatir la desigualdad que la pobreza. Para combatir la desigualdad, me parece que se deben reconfigurar las estructuras sociales para, digamos, desaparecer de alguna manera las condiciones que producen tales extremos. La pobreza, a mí me da la impresión, y es una hipótesis que estoy elaborando, no tiene esos riesgos. La gente queda muy feliz si tiene la perspectiva y la expectativa y la esperanza de salir de pobre. Y más si lo que define que es pobre es una línea de pobreza. Cuando la gente sale de pobre de $2.25 a $3 y las estadísticas quedan muy contentas y de repente la gente también, no necesariamente se transforman las estructuras sociales. Pero atacar en la dirección de modificar las condiciones de la inequidad, que tiene incidencia directa en todo este tema de la especulación y el tema económico, yo creo que ahí las cosas son a otro precio. Y con eso termino entonces. Muchas gracias.